Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta cuarta sesión del ciclo de conferencias que hemos organizado con el tema de las indagaciones y los desafíos en los tiempos del coronavirus. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a la doctora María del Carmen Montenegro Núñez y al maestro Jorge Molina. Voy a hacer una breve semblanza de los dos en este momento. Y después daremos paso a la primera de las conferencias con la doctora María del Carmen Montenegro. Vamos a pedirles que si quieren, por favor, sus dudas, preguntas, cuestionamientos, reproches, nos lo pongan en el chat para que al final de las dos conferencias, pues los participantes, nuestros panelistas, nos hagan el favor de responder a algunas de sus preguntas. Entonces, pues les comento, además muy conocida, la doctora María del Carmen Montenegro, ella es psicóloga y su formación fue en la licenciatura en Psicología Clínica en la UNAM, es maestra en Psicología Clínica también por la UNAM y tiene la maestría en Victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Estudió el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el INACIPE y obtuvo el grado con mención honorífica con la tesis Análisis del discurso del poder de la familia, la escuela, la iglesia y el Estado ante el abuso sexual infantil. Es académica en la Facultad de Psicología de la UNAM desde hace 44 años, a ella le gustan las fechas, de lo más reciente, coordinadora del PUEP y en la actualidad es consejera técnica de nuestra facultad. Fue proponente de la especialización en comunicación y criminología y poder en la trayectoria de psicología criminológica. Por su parte, y bueno, pues le damos la bienvenida con un enorme gusto para esta sesión. El maestro Jorge Orlando Molina Avilés es licenciado en psicología por el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras, eso solo porque no existía la facultad todavía, pero casi. Es maestro en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, es especialista en terapias breves por el Instituto Mexicano de Terapias Breves, profesor titular de tiempo completo de nuestra facultad, ha impartido diversas asignaturas, tanto en licenciatura como en maestría en la facultad, ha sido presidente del Colegio Nacional de Psicólogos, vicepresidente de la Academia Mexicana de Profesionales en Enseñanza Abierta y a Distancia, es uno de los pioneros en los trabajos de historia y filosofía de la psicología en la UNAM, y ha publicado artículos y capítulos, así como presentado ponencias sobre estos temas en congresos nacionales e internacionales, y desarrolla líneas de investigación sobre epistemología e historia de la psicología. Actualmente es jefe de la división de Universidad Abierta de nuestra facultad, y los dos son afortunadamente participantes del proyecto de IN 400319, que tanto nos ha apoyado para estas actividades, así como la propia división del sistema de universidad abierta. Dicho lo cual, pues doy paso a la presentación de la conferencia de la doctora María del Carmen Montenegro. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y nada más faltaría por decir que hacia el final podrán poner en un chat las preguntas y poderlas contestar. Hemos pasado, tengo un documento que lo preparé para ustedes con la finalidad de expresar aspectos no de una experta, sino de lo que una profesional de la psicología ha venido recogiendo a través de estos tiempos llamados los tiempos del COVID. Hemos pasado más de 3 meses en cautiverio por el COVID-19 y bien vale la pena hacer una analogía con lo que Goffman describió como instituciones totales. Goffman definió la institución total como el lugar de residencia y de trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un considerable periodo de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. Ejemplos típicos de estas instituciones totales las tenemos en las cárceles o en los hospitales psiquiátricos. Según Goffman,
La característica central de las instituciones totales es la ruptura de un ordenamiento social básico en la sociedad moderna. Especifica que todas las dimensiones de la vida, juego, descanso y trabajo, se desarrollan en el mismo lugar y bajo una única autoridad. Todas las etapas de la actividad cotidiana de cada miembro de la institución total se llevan a cabo en la compañía inmediata de un gran número de otros miembros a los que se les da el mismo trato y de los que se requiere que hagan juntos las mismas cosas. Todas las actividades cotidianas están estrictamente programadas, de modo que la actividad que se realiza en un momento determinado conduce a la siguiente y toda la secuencia de actividades se impone jerárquicamente mediante un sistema de normas formales explícitas y un cuerpo administrativo. Las diversas actividades obligatorias se integran en un único plan racional deliberadamente creado para lograr objetivos propios de la institución. Puede parecer exagerada esta analogía a nuestra situación actual, sin embargo, mantenemos la característica central que es la ruptura temporal con el ordenamiento social básico de una sociedad moderna. Fue a partir de marzo, a propósito que se declaraba la fase 2 de la contingencia sanitaria, que iniciamos nuestras reflexiones en el evento organizado por la doctora Munadora Duboshain, abordando testimonios y la información que arrojaban los medios de comunicación respecto de lo que el COVID nos estaba dejando. En ese momento identificamos que muchas de las notas periodísticas que se publicaban en primeras páginas hacían mención al incremento de la violencia familiar y de la violencia infantil. En ese momento planteamos que el COVID no nos estaba trayendo nada nuevo y solo nos había puesto una gran lupa que nos dejaba ver la magnitud de la violencia ya existente, así como la imagen de un sistema de salud abandonado y un sistema educativo rezagado. También daba la impresión que las emociones que más estaban presentes eran el miedo, la incertidumbre, el enojo y la frustración. Emociones todas ellas volcadas hacia el exterior, buscando y en ocasiones exigiendo explicaciones del entorno. Haciendo esta retrospectiva, nos preguntábamos si era el momento de ofrecer servicios psicológicos de intervención en crisis o de atención a la depresión que estuvieran sustituyendo la extrospección tan valiosa por un proceso de introspección. La pandemia ha seguido su curso y nos ha permitido construir nuevos significados y familiarizarnos con palabras especializadas como confinamiento, contingencia, cuarentena, pandemia, coronavirus y COVID-19, aplanar la curva, Susana distancia, distancia social y nueva normalidad, insuficiencia respiratoria, ventiladores, letalidad y mortandad, sanitización, semáforo epidemiológico o hablar de los profesionistas intensivistas. Esto sin dejar de lado nuestra familiaridad con los objetos como cubrebocas para toda ocasión, incluyendo los motivos navideños o representaciones del COVID en piñatas, plumas o playeras. Así, cada semana durante este tiempo hemos constatado a través de múltiples testimonios las estrategias creativas que se han ido construyendo a nivel familiar e individual para ir resolviendo múltiples problemas, por ejemplo, la situación económica, así como para atender las exigencias escolares y otras circunstancias más, todas ellas seguramente de utilidad para irnos adaptando a la nueva normalidad. Entre las estrategias identificadas para adaptarse a las nuevas condiciones, me voy a referir al impacto significativo que la pandemia ha dejado en los aspectos simbólicos, como ha sucedido en una de las costumbres y rituales más arraigados en nuestro país, independientemente de la clase social que se trate. Me refiero a las formas de enfrentar la muerte de seres queridos en tiempos de COVID. Empezaré por recordar que el día 19 de marzo fue cuando murió por COVID la primera persona, un hombre de 41 años. Al día de ayer, 2 de julio,
han muerto 29.189 personas. México es un país que ante la muerte conserva numerosas costumbres que se articulan en una vida comunitaria y que se hace más evidente cuando una persona fallece. Cuando se da el deceso, de inmediato se difunde la noticia. Carlita, si le puedes pasar. Cuando se da el deceso, de inmediato se difunde la noticia, primero entre los familiares y personas más cercanas. Y posteriormente se van enterando las personas de otros círculos a los que se vinculaba la persona. Una vez enteradas, buscarán asistir al lugar programado, ya sea la funeraria, hospital o casa, teniendo la posibilidad de asistir en un horario que más les convenga. Carlita, no Perdón, se puede doctora, se trabó mi computadora y no me las avanza. Voy a dejar de compartir para que Jorge lo comparta. Bueno, seguiré. Una vez enteradas, una vez que ya asisten a la funeraria, hospital o casa, teniendo la posibilidad de asistir en el horario que más les convenga, buscarán lo que se busca, o la finalidad es acompañar y velar al difunto, quien estará casi siempre de cuerpo presente, además de darle el pésame a los familiares. En estos rituales asisten y participan personas que no necesariamente conocieron a la persona muerta. Tal es el caso de la última persona que hace ver a la persona fallecida con un rostro de expresión serena y bien vestida, o con algo distintivo que la caracterizó en vida. Si retomamos los postulados de Goffman, de la presentación de la persona en la vida cotidiana, podemos señalar que es el embalsamador o embalsamadora quien llevará al difunto a la realización de su última actuación. No obstante lo obvio y lo importante que han sido estas personas, quizá no son los primeros desempleados en los que pudiéramos pensar en tiempos de COVID. Serán ellos quienes más tardarán en regresar a recuperar su trabajo, aún con semáforo verde. No sé incluso cómo será su nueva normalidad. Y siguiendo con el ritual, después de velar a la persona, será llevada a un cementerio o será cremada en la propia funeraria, y será a partir del día siguiente que iniciará el primero de 9 rosarios que van a tener como propósito obtener indulgencias para ayudar a la persona a llegar al cielo y a su eterno descanso. Esta breve reseña de nuestras costumbres más arraigadas, que como ya dije son independientes de la clase social, pretende hacer ver la magnitud del impacto emocional que el COVID ha dejado en la producción de la conciencia colectiva. De los múltiples testimonios que hemos recogido por parte de familiares de muertos por COVID, podemos señalar que de inicio el diagnóstico de estar contagiado va a generar un alto impacto, incluso de temor de que alguno más de la familia puedan estar ya contagiados. Ahí inicia la afectación emocional. Posteriormente, el ingreso del paciente al hospital los va a mantener en un estado de elevado nivel de ansiedad, particularmente porque en la mayoría de las ocasiones se pierde por completo la comunicación con el familiar. Con mucha frecuencia ni siquiera vía de algún profesional de la salud. La gente de quien hemos recogido los testimonios expresan con mucho dolor, entre otras cosas, no haberse podido despedir. Mencionan, no merecía morir solo. No consideran que haya sido una muerte digna y mucho menos que fuera el entierro que a ella o a él les hubiera gustado. Se han buscado alternativas y los rituales han continuado con modificaciones. No hay velorios o estos son muy breves y con contadas personas. La mortaja es una bolsa de plástico. Hay saturación de servicios funerarios. Hay que esperar el turno para la entrega de cuerpos, para la cremación o para el ingreso al panteón, donde pueden ingresar no más de 10 personas.
Ante la imposibilidad de despedidas presenciales, se hacen homenajes en redes sociales y en distintas plataformas se rezan los rosarios. Y allí, a través de la tecnología, la fe encuentra su alternativa y quedan plasmadas las condolencias, el dolor y las más diversas emociones. En tiempo de COVID, las modificaciones a los ritos funerarios no es una situación de libre elección. Y como profesionales de la salud mental, tenemos que reconocer las nuevas creencias de las personas que pierden familiares para promover su comprensión antes de generar nuevas etiquetas como las del duelo congelado. Haber transformado la vida y la muerte sin abrazos, sin despedidas finales y sin ceremonias será algo temporal, y ha sido claro que podemos y hemos de explorar otras alternativas para mantener cercanía social y una sólida vida en comunidad, aún con la distancia física. A propósito, ¿no?, de la muerte, pues para cerrar este bloque, me permito evocar a Jaime Sabines, quien en su poesía tiene una poesía que se llama «Qué costumbre tan salvaje esa de enterrar a los muertos». Al inicio dice: «Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos, de matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la tierra. Es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir». Termina diciendo: «Habría que tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos 2 o 3 cada día se levantarían a vivir». Paso a otra reflexión, pero busco articularla. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos asegura que todos tenemos derecho a nuestras propias creencias, a tener una religión, a no tener ninguna o a cambiarla. Se afirmó que los creyentes de todas las religiones y quienes tenían creencias seculares deberían poder vivir en paz, siendo sus derechos garantizados por el Estado y sin verse obligados a seguir una religión nacional o patrocinada por dicho Estado. Si bien la libertad de creencias es un derecho, hay creencias que incitan directamente a la violencia o a la discriminación. Probablemente el término que mejor las describe es el fanatismo, el cual queda referido a creencias de personas o grupos que supera la racionalidad y puede llegar a extremos peligrosos. Estas creencias han prevalecido desde el inicio de la pandemia. Primero escuchamos decir que había personas que no creían que el COVID existiera. Posteriormente supimos de las agresiones dirigidas al equipo médico y particularmente hacia las enfermeras. Lo mismo las han golpeado que les han rociado cloro. Estas creencias, supongo transformadas, pero conservando la irracionalidad, ahora ponen en el centro de la agresión a las personas que sanitizan, porque señalan que ellos son los que esparcen el contagio. En la medida que ha transcurrido el tiempo de la pandemia, vamos observando nuevos problemas y alternativas de solución, esperanzas y desesperanzas, y con base en ello emergen nuevas necesidades de intervención psicológica. Todas ellas deben de responder en congruencia con el tiempo y el espacio que se está viviendo. Por eso me pareció pertinente traer un concepto que se dice está de moda y le llaman el síndrome de la cabaña, o también le llaman la cabaña del miedo, que por un lado se ha señalado que surgió hace años en relación a personas mayores que no querían salir de sus casas, y por otro se señala que se definió a partir de los colonos americanos que debían pasar largas temporadas en invierno dentro de sus cabañas, experimentando síntomas depresivos, ansiosos y sensación de enjaulamiento. De tal manera que supongo que quien está retomando estos conceptos, pues apostará a uno de estos dos inicios, que en esencia unos tenían esas manifestaciones, esos síntomas porque no podían salir, y los otros porque no querían salir. Entonces, pues como dirían la literatura clásica, se le deja a la opinión
del psicólogo clínico, lo cual es una barbaridad. El concepto lo han retomado en algunos países a partir de la desescalada del contagio y el regreso a la nueva normalidad. Hoy estamos en el 5º día de semáforo epidemiológico en color naranja, color más para reactivar la situación económica del país, pero con una epidemia activa. No obstante, ya se ha tomado el pulso a personas de nuestra sociedad y se les ha clasificado con el concepto del síndrome de la cabaña. El concepto se viene usando como una categoría atemporal y al margen de la fase del contagio en la que nos encontramos, sin dejar de reconocer que es una categoría teóricamente inexistente y que el miedo es un estado emocional que surge en respuesta ante una situación de eventual peligro, real o imaginario. Solamente para entender la magnitud de la que nos encontramos, podemos mencionar que la Ciudad de México, al igual que 16 estados más, están en semáforo naranja, mientras que aún 15 entidades se mantienen en fase rojo. Incluso en la propia Ciudad de México hay localidades en rojo. Vale la pena citar a Goffman, quien al referirse a las instituciones totales señalaba respecto del aislamiento que cualquier conducta que desarrollen a nivel individual o grupal va a resultar significativamente razonable. De tal manera que vale la pena reflexionar respecto de las intervenciones psicológicas y preguntarnos si hay que forzar las técnicas que en el pasado dieron resultados o comprender la producción de nuevos significados y con base en ello generar alternativas de intervención, incluso online. Pensar en dimensionar el impacto del COVID es por demás imposible, al menos por el momento, tanto para valorar lo que se ha generado como los derechos humanos que se hayan visto afectados, como es el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a vivir en espacios libres de violencia. Esta, que afortunadamente ya se puede ver, lo plantea esta frase que ven en el PowerPoint, la Organización de las Naciones Unidas, y creo que es una de las mejores textos que he visto para describir nuestro momento actual. Crisis como la pandemia de coronavirus nos recuerda que todos estamos conectados y que nuestro bienestar es interdependiente. Hay tanto que aprender de este proceso y tanto trabajo por realizar a diferentes niveles que hoy solamente podemos dejar la puerta abierta para otra de las grandes problemáticas que, si bien hemos tocado, es importante dedicar mayor análisis y reflexión a la violencia de género, ya que, como han señalado las noticias, el coronavirus golpea 3 veces más a las mujeres por la salud, por la violencia doméstica y por cuidar de los otros. Por lo que resulta fundamental identificar, conocer, reconocer, difundir e intervenir en lo que Marcela Lagarde ha llamado los cautiverios que se concretan en la relación específica de las mujeres en el patriarcado y se caracteriza por la privación de la libertad debido a la opresión. En tiempos de COVID hay que conocer el impacto que tienen los cautiverios en el cautiverio. Si pueden pasar, por favor, nos andamos un poquito atrasados. El futuro está en tus manos, literalmente, además de la insistencia de nuestra querida doctora Suraya, que a todos nos dice una y otra vez algo que todos tenemos que tener ya incorporados, es lavémonos las manos. Pero hoy el futuro está en las manos y solo quiero enfatizar que todos estamos conectados y que nuestro bienestar es interdependiente. No me queda más que concluir y desearles felices vacaciones, esperando que pronto se nos dé la otra oportunidad para seguir con estas reflexiones. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora, por estas importantes indagaciones y reflexiones de tu experiencia profesional y personal. Así que agradecemos y esperamos. Recuerden que el chat les pedimos pongan ahí sus reflexiones, sus preguntas, sus reproches, lo que hagan, quieran ustedes comunicar a la doctora Montenegro por el momento. Y luego, bueno, en el transcurso ahora de la presentación del maestro Molina. Les voy a mandar, por cierto, y aprovecho este paréntesis para decirles que les voy a mandar la liga de las conferencias de hace 15 días, donde estuvimos la maestra Margarita Molina, el doctor Germán Álvarez y yo. Pues a quien no haya podido asistir, es una oportunidad de estar en YouTube, la pueden ver en episodios, o todo de un jalón, como ustedes gusten. Así que en un momentito se las hago llegar. Y en este momento pues le damos paso al maestro Jorge Molina con su presentación y acerca del coronavirus como acelerador de un cambio cultural mundial, el papel de la psicología. Gracias, Jorge, adelante. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a las organizadoras de este evento, la doctora Montenegro y la doctora Monroy, esta oportunidad de interactuar con ustedes. Pues vamos a empezar rápidamente diciendo que desde antes de la aparición de la pandemia provocada por el coronavirus, se hablaba de una crisis planetaria. Algunos autores, como Edgar Morin, hablaba de una crisis planetaria, de una crisis de civilización, porque estaban dándose protestas, solicitando cambios en áreas muy diferentes, críticas a la situación sanitaria del planeta, la situación económica, las políticas, incluso a la filosofía, a la ciencia, los valores, la moral, que estábamos en un cambio que venía desde mucho antes. Ya desde antes han habido críticas y se ha hablado de que necesitamos un cambio, ¿verdad? Se hablaba de un parteaguas, que debe de haber un antes y un después, pero todavía no llegaba la crisis. Se daban protestas callejeras en muchos y muy variados países, por ejemplo en China, en Hong Kong especialmente, en Francia, en España, en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Brasil, por muy diversas causas, por ejemplo ambientales, al descuido al ambiente, causas a situaciones económicas, como por ejemplo en París, por descuido al medio ambiente. Se querían y se pedían cambios sistemáticos. No obstante, podemos decir que protestas siempre han habido, incluso protestas callejeras siempre han habido. Pero vamos a ver que, no obstante que ahora son protestas de situaciones muy variadas, tienen algo en común que las hace diferente a protestas anteriores. Vamos a ver que sobre todo hay dos puntos que las diferencian de otras protestas. Y algo de lo que comentaba la doctora Montenegro tiene que ver esto, porque una de las cosas en común que tienen estas protestas, por una parte es que van al fondo del asunto, no se quedan en la superficie. O sea, protestas por ejemplo, maltrato de la policía a grupos raciales diferentes, a minorías raciales, pues siempre han habido. ¿Y qué se pedía en casi todas estas protestas? Pues que si fue la policía quien maltrató, mató a una persona de una minoría, pues había que sacar a esa persona de la policía. Si se ponían muy radicales, pedir que lo metan a la cárcel, que corran al jefe de la policía, pero hasta allá llegaba. Ahora no, ahora se quiere ir al fondo del asunto. Pensar que estas cosas ocurren porque hay algo en el sistema, algo en la estructura. ¿Por qué en la sociedad estadounidense, por ejemplo, existe esta visión racial, esta discriminación racial? ¿De dónde nace? ¿Cómo surge? Se habla de que hay que hacer una genealogía.
cómo en la moral, en los valores de los blancos estadounidenses existe esto. Que necesitamos un cambio más a fondo, desarmar esta moral, estos valores. No es simple, no, es importante, por ejemplo, quitar al policía y castigar al policía que hizo esto, pero no basta con eso, no se queda allá, se tiene que ir al fondo. Igual con las protestas por inequidad de género, por maltrato a las mujeres, por acoso a las mujeres, y ahora tuvimos un caso muy reciente en nuestra facultad, en la Facultad de Psicología. En otras ocasiones, cuando ocurría algo así, que un maestro, por ejemplo, acosaba a una alumna, pues había que correr al maestro. Y si se iba muy a fondo, pedir que cuando se quejan las alumnas se les atienda. Ahora se hace esto, pero se va más al fondo. ¿Por qué en la estructura de una institución como la universidad existen estas condiciones que propician esto? ¿Por qué cuando una alumna pues no quiere quejarse porque sabe que va a haber una revictimización, pero si se queja, sabe que no le van a hacer mucho caso? Lo primero que le van a decir, mira, mejor retira tu queja porque vas a ser muy problemático, mejor no la sigas. Si decides seguirla, no le van a hacer mucho caso, la van a maltratar, no le van a hacer mayor castigo al que cometió esta afrenta. Y nos damos cuenta entonces que es algo mucho más profundo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué surge la sociedad patriarcal? ¿Por qué surge el machismo? Hay que desactivar esto. Hay que irnos más a fondo para poder tener cambios a fondo. Esta es una característica de estas nuevas protestas. Y la otra característica que tienen estas nuevas protestas es algo de lo que hablaba la doctora Montenegro. Esta idea de que todo está relacionado. Esta metáfora que decíamos que se usaba mucho, que se ha usado mucho, de que el aleteo de una mariposa en Asia llega como una tormenta a América. Nos parecía una metáfora. Ahora cuando vemos el estornudo de un chino en una ciudad de la República Popular de China, en Wuhan, nos llega como una pandemia. Ya no es metáfora. Ahora, el chino estornuda, contagia a otros chinos, que estornudan y contagian a otros, y de estornudo en estornudo, de saludo en saludo, de beso en beso, va caminando esto, llega a los barcos y a los aviones, y llega a América, llega a Europa, llega a todo el mundo, y el estornudo se convierte en pandemia. No es metáfora, como el aleteo de la mariposa. Es absolutamente real, y esta frase que nos mostraba de cómo estamos interconectados. Pero lo que interesa para mí es qué va a pasar después de esto. ¿Volveremos a ser como antes? ¿Nos olvidamos de estas cosas? Como profesores, ¿qué vamos a hacer? Decirles a nuestros alumnos, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en el tercer capítulo, vamos a continuar con el cuarto y seguimos como si nada pasara. Como si esta idea de esta interconexión, ¿qué pasa con nuestras clases? ¿Qué pasa con nuestro trabajo cotidiano? Si eres un terapeuta, ¿qué pasa con tus pacientes ahora que entendiste la interconexión? ¿Qué pasa con esta necesidad de ir al fondo de las cosas? La genealogía, por ejemplo, del maltrato a las mujeres. ¿Por qué, si doy clases de historia de la psicología, como es mi caso, qué va a pasar? ¿Por qué no en la historia de la psicología no hay mujeres? ¿Por qué no hay negros? ¿Por qué no hay latinoamericanos? Hacemos una historia de la psicología de blancos, la historia de la psicología de hombres blancos. Enseñamos. ¿Y vamos a seguirlo enseñando así o algo vamos a cambiar? Por eso el título es esta crisis, pero ¿qué efectos tiene en la psicología? Y yo creo que debe tener además otros efectos. ¿Sí? Entonces hacen críticas a todo. Nos interesa a nosotros, por ejemplo, la ciencia. Se critica esta ciencia positivista, objetivista, causalista. Se dice que no hay certezas. No obstante, estos avances en muchos campos innegables, pero
La ciencia no tiene verdades, no hay certezas. No podemos predecir los temblores, cuándo aparecerá una pandemia, cuántos muertos se producirán en un determinado país. No sabemos cuándo surgirá un movimiento popular, qué efectos tendrá, cómo vamos a reaccionar ante una crisis de salud, quiénes van a fallecer o quiénes se van a contagiar ante esta enfermedad. Estamos adivinando con modelos predictivos que fallan. El pobre subsecretario de Salud, López-Gatell, que yo creo en su narrativa, creo que es un científico sólido, que está rodeado por un grupo de científicos importantes, creo que no esconde datos intencionalmente, pero se la pasa corrigiéndose cada rato. Cada vez que predice cuándo vamos a llegar al pico de los contagios, a los pocos días tiene que corregir. Cada vez que quiere decirnos cuántos van a fallecer, a los pocos días tiene que corregir. No hay forma de predecir. Esa ciencia por los grandes matemáticos, un grupo de matemáticos, un grupo de médicos muy importantes, están trabajando y no se puede avanzar. Entonces, esta claridad de la importancia de la ciencia, pero el límite de la ciencia, tenemos que tenerlo muy claros también. Entonces, esto es importante. Se critica se empezaba ya a criticar, y mi planteamiento es que esta crisis va a acelerar. O sea que venían habiendo críticas, venía buscándose una transformación, y el coronavirus va a activar, va a acelerar estos cambios, ¿sí? Entonces, pero incluso la racionalidad instrumental en que se basa la ciencia, esta racionalidad que enfatiza la lógica del costo-beneficio, la eficiencia y la eficacia, sin tener en cuenta factores éticos y morales, sin tener en cuenta aspectos sociales. Esto se hace alguna crítica a los científicos, y ya veremos a los psicólogos. Entonces nosotros partimos de que es necesaria una nueva ciencia. La ciencia tenemos que partir de que es un producto social y por tanto cambiante. No es que ya está la ciencia, ya están los libros, aprendámonoslo. La ciencia es un proceso. Cuando cambia la sociedad, ¿qué pasa con la ciencia? Por tanto, la ciencia está en constante cambio. La ciencia del Renacimiento pues era diferente a la de la Ilustración, desde luego, y a la que se hacía en el siglo XX, por ejemplo. Y así sigue cambiando la sociedad y la ciencia que se produce en cada momento. La ciencia del siglo XIX y principios del XX fue una de búsqueda del orden y la observación pretendidamente objetiva, de la razón ilustrada. Pero tras este supuesto orden acechaba el caos, que llevó a 2 guerras mundiales, a crisis económicas. También la ciencia se sembró, especialmente la considerada ciencia prototípica, la física. Planck, Heisenberg, Einstein mostraron el caos de la materia. La nueva física está en consonancia con la nueva época. Se pone en evidencia que muchas supuestas leyes eternas y universales como las newtonianas pierden su pretendido carácter universal. Se tiene que aceptar que los conocimientos son siempre parciales y por tanto, una palabra fea, relativos. ¿Sí? Los conocimientos son relativos, no hay conocimientos absolutos, definitivos y universales. ¿Sí? Y esto es algo que mucha de la enseñanza de la ciencia decimonónica o anterior, parece que enseña que la ciencia busca verdades definitivas. Entonces, esto se ha estado cuestionando y lo que estamos viendo en esta época, desde mi punto de vista, va a acelerar este cuestionamiento, ¿sí? Va a llevarnos a buscar alternativas. Lo que tratamos de demostrar con esto es cómo la ciencia venía cambiando y la actual crisis acelera dicho cambio.
En fin, que frente a las creencias de los siglos XIX y XX de que existe un orden absoluto en el universo, regido por leyes universales, y que lo único que había que hacer era dejarnos guiar por la razón y el método científico para no solo descubrir esas leyes, sino incluso utilizarlas para el bienestar de la humanidad. Estas creencias se han derrumbado. Ahora creemos que el universo es complejo e incluso caótico, sin leyes universales y eternas. Estamos ante un nuevo mundo, una nueva realidad. No existe orden en el mundo. En todo caso, somos nosotros los que ponemos el orden, con la estructura de nuestras teorías y nuestro lenguaje. Y hemos construido un mundo que ahora no nos gusta tanto y queremos cambiarlo. ¿Sí? Todos pensamos que un nuevo mundo, un mundo mejor es posible. Que va a haber un cambio y que un mundo mejor es posible. Pero tenemos que pensar que un mundo peor también es posible. Que el cambio no se puede evitar, pero ¿para dónde va a ir ese cambio? Es la pregunta. La actual crisis está acelerando esto. Para seguir con metáforas, hay un huevo que se está empollando de algo que van a hacer. Va a ser una bella ave del paraíso, pues se está empollando el huevo de la serpiente. Eso es algo que tenemos que preguntar, pero aquí no va a ser natural. Nosotros vamos a determinar, nosotros la humanidad, no somos sapiens sapiens, vamos a ver qué tan racionales somos en realidad. Podemos construir un nuevo y mejor mundo, o que las peores valores, la peor gente de este mundo sea la que tome el mando. Por eso, una frase que siempre uso, que uso comúnmente, que me gusta, la he cambiado, una frase del subcomandante Marcos, que dice que construyamos un mundo en el que quepan todos los mundos. Ahora digo, construyamos un mundo en el que quepan casi todos los mundos. Porque yo en mi mundo no quiero a los fanáticos, no quiero a los intolerables, no quiero a de la filosofía del odio, a los de la superioridad blanca, o negra, o amarilla, o azul, o del color que sea. No creo en fin, incluso estos cambios, a lo mejor hasta el lema de nuestra querida universidad, lo tenemos a lo mejor que cuestionar un poco. En mi raza hablará el espíritu. A lo mejor, ahora que pensamos que solo hay una raza, que todos tenemos a la misma madre, una negra africana, podríamos decir, por mi raza, no, por la raza humana hablará el espíritu, por los homo sapiens hablará el espíritu, y no solo por mi raza, pero bueno, esta crisis nos hace y debemos cuestionar. Y bien, ante todo esto, la psicología, ¿qué? ¿Sí? También ha venido queriendo evolucionar, cuestionando, criticando, pero ha sido lento. ¿Sí? Desde mi punto de vista, después de pensadores tales como Nietzsche, como Heidegger, como Wittgenstein, como Foucault, las ideas y la psicología no deberían seguir siendo como antes. Y si en gran medida sigue siendo, es por el enorme e imperdonable desconocimiento de estos autores, por buena parte de los psicólogos, como consecuencia de su aislamiento en las cárceles positivistas. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La ideología contra la cual se rebelan los autores arriba citados no es otra que la ideología de la verdad. Ideología que impregna a la sociedad occidental y que conforma, por lo tanto, nuestra propia forma de ser y de pensar.
Esta ideología estructurada en el siglo XVIII por los filósofos de la Ilustración, el discurso ideológico de la Ilustración, es muy claro. La razón aseguraría el progreso, conduciría hacia la búsqueda, hacia el bienestar social, resolvería paulatinamente los misterios de la naturaleza, liberaría a los individuos de las falsas creencias. Esto no ha pasado. Todo parece indicar que no va a pasar. En esta época, en la Ilustración, se pensaba que con la razón íbamos a acabar con la enfermedad, íbamos a acabar con la pobreza, íbamos a acabar con el sufrimiento. Y iba a haber un mundo maravilloso usando la razón. Nada de esto pasó. ¿Verdad? Como sabemos, hay más enfermedades, no solo el coronavirus, porque ahora todos pensamos en la enfermedad que produce el coronavirus, pero las demás enfermedades siguen ocurriendo. Van a haber dengue y zika y muchas otras enfermedades que siguen ocurriendo, que con la ciencia médica no se han acabado. La pobreza, pues como sabemos, y parte de los problemas que tenemos con la crisis de salud en México, es que la salud de los mexicanos es muy mala. Y en muchos países es muy mala. Entonces, esta ciencia y este avance no ha resuelto estos problemas, ¿verdad? Pero han surgido nuevos puntos de vista, diferentes a los ilustrados. Surgen autores, tanto en las ciencias duras, vamos a llamarlas así, físicos, químicos, biólogos, la física cuántica, químicos, premio Nobel como Ilya Prigogine, biólogos como Maturana, psicólogos como Gergen, quizá que tienen otros pensamientos, otra forma de pensar, que sostienen que el caos y la complejidad permiten cosmovisiones diferentes, distintas a las que ofrece la ciencia y la psicología tradicional. Y entonces, tenemos que luchar por un nuevo mundo, como decíamos, un mundo mejor, donde los psicólogos no solo seamos capaces de adaptarnos a este nuevo mundo, pero no solo seamos observadores de los cambios que se dan, sino cómo lo hacemos para ser partícipes, para poner nuestro granito de arena en dirigir el mundo para una dirección mejor. Si la pandemia está sacando algunas de nuestras peores características, también ha sacado y puede sacar algunas de las mejores. Si la violencia intrafamiliar aumenta, si las depresiones aumentan, si muchos problemas de miedo, por ejemplo, aumentan, también la solidaridad aumenta, también la cooperación puede aumentar. También hemos aprendido que tenemos que colaborar todos para ser mejores. Entonces, esas características que también son parte de nosotros, los seres humanos, ¿cómo las tomamos, cómo las desarrollamos? Porque el coronavirus lo que ha hecho es incrementar lo que teníamos. Nadie se vuelve alcohólico si no tomaba, si era abstemio con el coronavirus. Nadie se vuelve agresivo y golpeador con el coronavirus. El que lo era puede aumentársele, pero el que era solidario también puede aumentar su solidaridad. Entonces, hay de las dos partes. Los seres humanos tenemos estas posibilidades de mejorar o empeorar. Lo que no podemos es no cambiar. Y lo que sí podemos dirigir hacia dónde, qué tan rápido queremos el cambio y hacia dónde queremos el cambio. Entonces, terminaré diciendo que, concluyendo con lo que empezaba, que esta situación que estamos viviendo, este encierro, que yo le llamo arresto domiciliario que estamos viviendo, puede llevarnos a mejores o a peores situaciones. Y que nosotros depende, y por eso solo el nuevo mundo tendrá que salir de la discusión y del diálogo.
Entonces, por eso eventos como este me parece muy positivo. Espero que tengamos muchos, que podamos seguir dialogando y que de esta manera podamos arribar a mejores formas de vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Molina. Bueno, pues vamos a dar paso entonces ahora sí a los comentarios y a las preguntas. Ya algunos se han manifestado por medio del chat y ahí quisiera yo pedirle a Carla si nos ayuda con el orden de la palabra o si ella ha reunido algunos de los comentarios y hace la exposición o presentación de esto para los conferencistas. Hola, tenemos la participación de Alejandra Galicia. Adelante, Alejandra. Estoy terminando ahorita la conferencia y me comunico con ella. Alejandra, adelante. Ha de estar buscando el micrófono. Bueno, suele suceder. ¿Por qué no lo lees, Carlita, tú? Comenzaremos con las preguntas del chat. Ahí bien. Creo que nada más no ha activado su micrófono. Pues la que sigue, ¿no, Carlito? ¿Cómo? ¿No? Ok, dice la maestra Catalina, al no haber el ritual tradicional, se podrán generar más casos de trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo prevenirlo con la distancia entre terapeuta-paciente? ¿Sugieren alguna bibliografía? Vamos a contestar los dos, ¿no? ¿O cómo? Pues adelante los dos. Yo en mi exposición de ninguna manera le estoy apostando ahorita a una cuestión de intervención terapéutica uno a uno. Lo que yo planteo es que tenemos que legitimar esos procesos de cambio, esos cambios en esa subjetividad, que entendiendo, por ejemplo, lo que implica el rosario y las indulgencias, se buscó el camino a través de la tecnología para ello. Yo dudaría mucho que cada muerte tendrá que explicarse. Yo creo que no estamos para ahorita hacer generalizaciones, pero sí creo que cada uno de los casos tiene una condición particular para, de ninguna manera yo plantearía el trastorno de estrés postraumático por la muerte, al contrario, o sea, no sé, en esta justificación casi es un duelo de todos, cada vez que escuchamos la muerte de uno más, por eso yo decía, esos cambios de subjetividad que me llamó la atención ahorita que decía el maestro Molina, no es la sociedad y el psicólogo, o sea, de ninguna manera, ni tenemos que encontrar explicaciones, somos parte del problema, estamos viviendo el problema, tenemos que tener mucho cuidado para no estar patologizando los procesos sociales, sino tenemos que generar y difundir, divulgar explicaciones, porque la forma de hoy enterrar, cremar, hacer esos rituales hacia los seres queridos que han muerto, no puede explicarse, no puede pensarse que es una situación de elección personal, es una condición impuesta temporalmente que no obstante se han buscado maneras de que la fe pueda encontrar, aún a través de la tecnología, pueda encontrar una salida. Por eso es que, no obstante de pensar que hay muchas cosas ya conocidas, hoy nos tenemos que enfrentar y tenemos que ser un poco más humildes para decir lo mucho que tenemos que aprender, pero sí somos una parte de influencia muy importante en la construcción de los nuevos significados, que no en las nuevas patologizaciones. No sé si Jorge quiere agregar algo. Sí, pues muy brevemente. Ciertamente, lo que yo planteo es que
tenemos que hacer un análisis más amplio, pero tenemos que tener este equilibrio entre lo individual, entre lo personal y lo social. Que si una persona tiene un problema, creo que la tarea del psicólogo, sin pretender psicologizar las cosas, es analizar, estoy de acuerdo con Mari Carmen, por qué surge este tipo de problemas, ¿no? Pero eso no elimina atender al individuo concreto que tiene el problema en este momento. Que tenemos que analizar que este problema es parte de un todo, que entenderlo significa entender esa sociedad, ese cambio social, pero no podemos ignorar al individuo que lo está sufriendo. La persona que no quiere salir de su casa con el síndrome de la cabaña, pues hay que entender por qué surge el síndrome de la cabaña y por qué esta persona en concreto lo tiene. Y ese equilibrio de lo individual a lo general, del todo a la parte, tenemos que buscar las explicaciones más generales y no, yo estoy de acuerdo, no patologizar, porque esa es una de las críticas que habría que hacer, toda esta idea de medicalizar y de biologizar muchos de los problemas psicológicos. Volver a retomar los factores sociales más amplios. Eso es completando un poco lo que decía la doctora Montenegro. Bien, Carlita, ¿quién sigue? Sí, voy a leer 3 preguntas más y después pasamos a la ronda de respuestas de ambos ponentes. Dice Bien. Lorenzo Lemos, ¿qué puede hacerse para construir un mundo con ética, generosidad, compasión, cooperación? ¿Es posible generarlo? Muchas gracias y un abrazo. Diego Centeno, ¿cuál puede ser la razón de que este cambio acelerado se produzca en este momento y no antes o después? ¿Para dónde va este cambio? Enrique Ochoa, cuando se pueda, ¿pueden darnos algunas acciones que podamos aplicar en la situación de estrés, de violencia y de desesperación, que como psicólogos podemos apoyar de inmediato, tanto individual como grupalmente? Gracias. Adelante. Sí, Mari Carmen, ¿quieres empezar? A ver, pues ahora sí que, pues ni en los cuentos infantiles ni nada, se puede hablar de esa condición generalizable, hablar de la pacificación, por ejemplo, siempre habrá alguien que coincide con eso, pero habrá quien no coincide con eso. Yo creo que hay promover comportamientos éticos es correcto. Sin embargo, también en esa condición ética, la ideología se juega a todo lo que da, ¿no? Y cada quien pudiera o no describir esa condición ética. A mí me parece que hablar bajo esa lógica de estar transversalizado por los derechos humanos, me parece que es lo verdaderamente fundamental, que no pueda incidir en cuestiones de costumbres, creencias para afectar a los demás. Entonces, yo no parto de la idea, creo que ahí no coincido mucho con Jorge, de que se pensó en algún momento que no tendríamos enfermedades. Más bien, yo sé qué ha pasado ahí para no incorporar esa memoria colectiva que da cuenta de muchos momentos. O sea, hemos sacado imágenes de lo que fue la pandemia o la epidemia española que causó tantas muertes, pero nos vamos a la conquista y tenemos epidemias con muchas características, y el siglo XIX y el siglo XX se inicia con epidemias, y no sé si alguien hubiera pensado con todo eso que todo iba a seguir normal. O sea, más bien aquí hay muchas condiciones que han emergido o que se han visibilizado, ¿no? Y que no han sido muy favorables, como una cultura de la prevención, porque sabemos que las epidemias van a llegar,
pero lo hemos sabido siempre, pero parece ser que no se ha incorporado en nuestras lógicas de prevención. Y tampoco ha habido ninguna política pública que lo haya permitido. Entonces parece ser que cada vez nos enfrentamos como a la influenza con algo novedoso cuando en el 18 había un problema mayúsculo, ¿no? ¿Con qué nos encontramos hoy? Sí nos encontramos con cosas que ya existían antes, que para mí lo que planteo, lo que intenté transmitirles es que en mi propio proceso de reflexión frente a esto y de mis experiencias, he tenido un recorrido donde al principio, sin la menor duda, a mí me pareció que el COVID no estaba trayendo nada, que ya estaba, que donde había, que la violencia ya había iniciado desde antes, que la soledad ya había iniciado, que la agresión, la violencia que sufren los niños ya estaba ahí presente. Sin embargo, en esta nueva etapa, pues me planteo otras cosas que se ha traído el COVID. Y va a ser el cambio en la subjetividad, el cambio en algo que yo planteo y que quizá en otros países pueda tener una referencia por clases sociales, pero en México no, ¿no? El muerto, cuerpo presente en un velatorio, ¿no? Esas despedidas, eso de pensar, eso no es una muerte digna cuando es por una enfermedad que nos impacta a todos. Ahí hay una serie de creencias que tenemos que entender. Y cuando yo planteo lo que hay que entender, no planteo que nos olvidemos de lo individual. Tenemos, diría Michel Foucault, porque obviamente yo no menciono el síndrome de la cabaña porque me parece un desatino, pero sí puedo mencionar muchos de los ejemplos que he visto que más parecen un trastorno obsesivo compulsivo que se va a sobredimensionar o que hay necesidades personales o hay vulneración por diferentes cosas. No niego el que haya que atenderlos. Lo que sí planteo es que no podemos forzar las técnicas del pasado porque nos vinieron bien, ajustarlas a una condición donde está habiendo cambio, que va a haber cambio de costumbres, pero las costumbres están basadas en una producción subjetiva de significados y de significados que nos vinculan como comunidad. Y eso es lo que digo, hay que entender, pero no hay que entender en el otro, hay que entenderlo desde uno como profesionales de la salud mental, porque si creemos que esto ya lo habíamos visto, pues creo que nos falta un poco lo que diría Bachelard, tener que la experiencia como el principal obstáculo epistemológico. Entonces, comprender las nuevas condiciones, las nuevas producciones de significado es importantísimo, tanto como no solamente atender a quien sufre una depresión, ansiedad, explicar, promover espacios saludables, promover condiciones en nuestros alumnos para que ellos mismos participen en ese acompañamiento hacia los demás. No obstante de que también muchos de ellos pues la están pasando muy mal y ahí van, ¿no? Y siguen en sus clases y otros pues inevitable no siguen, y familias completas de trabajadores en hospitales y demás, que nos va marcando diferentes niveles, por eso yo digo de intervención. Hoy sigo reiterando que en la primera semana de este cautiverio, para mí no se necesitaba la intervención en crisis, es simplemente lo que planteé. Hoy es otro momento, entonces tenemos que pensar en lo que se ofrece y cómo se ofrece para promover comprensión y no solamente atender síntomas, sino ayudar a explicar algo que también nos tenemos que explicar nosotros. Muy bien. Adelante, Jorge, si quieres agregar tu reflexión. Creo que en esta no, ya fue muy completa bueno, Carla, hay aquí algunos comentarios de Ricardo Trujillo que a mí sí me gustaría retomar. Los voy a leer
nada más que se ha movido porque tenía uno arriba donde hablaba, perdón, a ver si lo puedo recuperar el primero, y tiene otro donde dice, ¿cómo evitar que seamos los mismos psicólogos los que producimos un discurso para patologizar la vida cotidiana? Y luego me parece que también siguiendo en esa dirección, pregunta por qué los psicólogos sustituimos el sentido común con la medicalización de la vida cotidiana. Nos conviene a los psicólogos a futuro, ¿qué tenemos que cambiar como psicólogos más que pedirles cambios a la sociedad? Entonces, bueno, ahí no sé si Jorge quiere justamente comentar algo, Mari Carmen luego. Sí, comento algo. Creo que es algo importante, yo coincidiría con la importancia de no atribuirle patologías a los comportamientos, y que tiene que ver, las dos preguntas tienen mucha relación, de sustituir el sentido común, aunque el sentido común es el menos común de los sentidos, pero es cierto que muchas de las acciones más sencillas son las que han funcionado. La salud mundial ha mejorado por acciones sencillas, no por los grandes avances de la medicina, sin negar la importancia de los grandes avances de la medicina para ciertas cosas. Pero desde luego la cultura de la humanidad mejoró cuando aprendimos a lavarnos las manos y a hervir el agua. Fueron las dos acciones más importantes para la mejora de la salud. Más que los antibióticos han sido maravillosos, aunque sabemos las contraindicaciones que tienen, y hay grandes tecnologías, pero si hablamos de cantidades que ha impactado la salud de la humanidad, cosas como estas. Y ahora incluso con el coronavirus, lo sencillo es nuevamente lavarnos las manos, volver a eso que parece sentido común, mantener la sana distancia. Y no hay ningún medicamento, pero hemos comprado, hay toda una historia difícil, muy larga para poder analizar, de cómo, por razones incluso económicas, de los seguros de gastos médicos, cómo patologizar, cómo medicalizar y cómo pretender que todo se cura con medicinas. La pastilla, si estás ansioso, no hay que cambiar tu medio ambiente, no hay que cambiar tu forma de relacionarte. Tienes que tomar un antiansiolítico. Si estás deprimido, un antidepresivo. Y así, una pastilla que produce, Prozac produce millones y millones de pesos y la gente toma y toma Prozac. Y así no hay que hacer cambios sociales, ni económicos, ni políticos. Entonces, ciertamente, por eso decía, tenemos que ser muy críticos para que los psicólogos seamos partícipes del cambio y no solo seamos los que lo seguimos, no solo ver el cambio, sino participar de él. Tenemos que criticar nuestras disciplinas muy de fondo y aprovechar estos momentos, tanto de la crisis como particularmente lo que vivimos en la facultad, para repensar nuestra disciplina en muchos sentidos. Porque si no, caemos en esto, en que es fácil, pues toma una pastilla y se resuelve el problema. Y no nos metemos a la estructura social, que en el fondo produce parte de estos problemas. El impacto de la crisis en México y la dificultad para controlarla se debe a muchos años de mala alimentación, de mala salud, de malos sistemas de salud, que no se van a curar con ningún medicamento ni con nada, sino con un cambio social de fondo. Incluso lo que pensaba para el cambio, contestando un poco la pregunta anterior, es aprovechar este momento. Las crisis aceleran los cambios. De hecho, sin crisis no hay cambio. Cuando estamos en nuestro estado de confort, no hay cambio. Se necesita cambio. Y este revulsivo que estamos teniendo, aprovechémoslo para cambios y tratemos de dirigirlo hacia algo que consideremos positivo, que en una discusión y en un diálogo consideremos que es lo positivo y lo deseable. Yo concluiría diciendo, nadie tiene la respuesta. O la construimos social y colectivamente o no hay. O sea, ese nuevo mundo, ese mundo mejor, tenemos que, mi propuesta es
participemos los psicólogos en el diálogo de cuál es o hacia dónde va ese nuevo y mejor mundo. Gracias. Muchas gracias. Carla, no sé si tienes ya ahí alguna selección. Vamos a hacer una última ronda. Pero yo quisiera contestar algo de esto, nada más. Muy bien. Entonces, adelante, Maricarmen. ¿Cómo hacerle? Yo no sé cómo hacerle, sé cómo se ha hecho, ¿no? Y sé que hoy por hoy lo que predomina, sigue predominando, no obstante, digo, yo hoy traje a la mesa Goffman, ¿no? En lo particular, pues a mí me gusta mucho, pero estoy hablando de 1963, y entonces uno se puede explicar por qué sigue predominando ese algoritmo positivista que hoy por hoy no ha dado respuesta. ¿Por qué desde la psicología podemos escuchar hasta como al estilo de Gatell, ¿no? La curva, el pico de la curva, de las citas, de las atenciones, el aplanamiento de la curva no hay. Es muy interesante porque pareciera ser que eso vende, que eso dice, sí estamos haciendo algo, ¿no? Pero a mí me parece que debe de haber una reflexión muy, muy en serio, como dice el maestro Molina, porque ya Foucault nos señalaba como los técnicos normalizadores, ¿no? En ese saber y poder que está más al servicio y que nos ha impedido desarrollar un conocimiento más allá. O sea, por eso yo planteaba en un principio, ¿por qué la intervención en crisis en el momento que estaba la extrospección? Y llevarlos a la introspección. ¿Por qué? ¿Por qué no poder identificar mejor lo que pasa si estamos acostumbrados a que no podemos con el dolor, ¿no? En ningún sentido. Entonces, todo tiene una pastilla. Y lo que antes podía ser sobrellevadero, por ejemplo, en el tema que hoy traigo del duelo, hoy podemos dar un ansiolítico, un antidepresivo, y últimamente no he oído algo más con mayor frecuencia que el Instituto de Psiquiatría, ¿no? O sea, no estamos dando respuestas, necesitamos dar otro tipo de respuestas, necesitamos reconstruir, replantear, o necesitamos simplemente reconocer la diversidad paradigmática que debe de existir para dar cuenta de muchas de estas problemáticas y no actuar en ese reduccionismo de que no importa la fuente de tensión. Hoy hay alguien con ansiedad y depresión. Y me parece que justo eso no debe de pasar. ¿Qué hay hoy desde el positivismo más cuestionado que el DSM-5? O sea, el DSM-5 hoy está verdaderamente, se ha evidenciado la cantidad de problemas que tiene. Probablemente no en todas las áreas, pero en muchas sí. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que hay que diversificar más, es muy bonito atender, nos debe de quedar, no quiero volverme excluyente para que no se malentienda nuevamente, no digo que no hay que atender a las personas que tienen depresión, que no pueden con la problemática, sea lo que sea, no lo digo, solamente digo que no seamos tan soberbios para pensar que lo que nos vino bien en el pasado, hoy lo podamos aplicar sin reconocer las nuevas producciones de significado y de vinculación de comunidad. Muy bien. Pasamos entonces, Carla, si tienes algunas últimas preguntas o reflexiones para comentar. No sé qué pasó con Alejandra, si se manifestó o no puede. Manifiéstate. Tiene la posibilidad de abrir el micrófono. Alejandra, ¿gustas participar? Adelante, Alejandra. Y a lo mejor no, entonces si tienes tú alguna. Ok, leeré 3 preguntas más para finalizar. Dice Talía, ¿cómo podemos elaborar el duelo en esta situación sanitaria? ¿Cómo acompañar a los duelos? Ricardo Trujillo. Y bueno, aquí tenemos uno de Enrique Ochoa. Dice, ¿pueden darnos algunas acciones
Ya la habías dicho. Creo que eso ya. Ya. Okay. Bueno. No hay recetas. Brenda Estela dice, Skinner decía que las consecuencias son las que determinan el rumbo de las conductas de las personas. Establecen contingencias entre lo que hago y lo que obtengo por lo que hice. En uno de sus trabajos en los que intentó explicar la conducta social a través de los principios del análisis experimental de la conducta, concluyó que para que las personas cambien deben de vivir dichas consecuencias como si ya estuvieran pasando. El problema es que esas consecuencias son a futuro y por lo tanto las personas no tienen contacto con ellas. Por lo tanto no hay cambios. En ese sentido, desde nuestro papel como psicólogos del siglo XXI, ¿qué podemos hacer? Claro, en relación a los cambios que nos está obligando el COVID. Les hablan a los de experimental de la conducta. A ver, Jorge. Él ya se salió de eso hace mucho. Sí, pero creo que valdría una discusión ciertamente hablando de una psicología, pues vamos a llamarle muy concreta, además de Skinner es de los pocos que se asumía un positivista y ver que muchos de los cambios cuestionarían este tipo de situaciones, muchos de los sacrificios que hace la gente, podríamos preguntarnos cuáles son las consecuencias, tanto para la solidaridad, para la gente que en este momento de crisis dice, yo voy a regalar comida y aunque tengo poco dinero, lo poco que tengo lo voy a usar para los más necesitados que yo. Con una posición circular diríamos que es reforzante para ellos sentirse bien porque regalan la comida, pero eso es forzar una respuesta. Todo lo que yo haga, si lo hago es porque es reforzante, pero aparentemente no, ¿dónde está el reforzamiento? Si mi poco dinero, que es un reforzamiento secundario, siguiendo esta terminología conductista, lo utilizo para comprar comida para los demás y yo me quedo sin comida, me quedo con menos comida, pues eso mostraría, diría yo, simplemente los límites del análisis conductista para explicar esto, nada más por no dejar de dar alguna respuesta. Y creo que esto nos habla de que necesitamos visiones más amplias, tanto psicológicas como filosóficas, salirnos de ese psicologismo, no explicar todo dentro de las mismas teorías psicológicas, sino explicaciones sociológicas, filosóficas, antropológicas mucho más amplias, donde incluye y cabe lo psicológico desde luego, pero no psicologizar las cosas, ¿no? Y tendría un poco también que ver con esta respuesta del duelo, que está también dentro de una teoría muy particular, este constructo del duelo, y habría que discutir qué tan universal es, qué tanto existe, no existe, los pasos. Entonces son dos preguntas que pues requerirían un análisis desde mi punto de vista más amplio para podernos meter a ellas, porque son muy concretas sobre, estas sí psicologizan de alguna manera los problemas. Gracias. Sí, Mari Carmen, ¿tú tienes algo que comentar? Uno es que no hay manera de generalizar, ¿no? Sobre todo esos procesos de duelo, yo comparto perfecto con Jorge, hay definiciones de duelo, sin embargo, yo me he encontrado en mi experiencia que de repente dicen, es un duelo mal elaborado, ¿no? Se murió su mamá hace 10 años y el duelo no está bien elaborado. Y entonces lo que descubrimos es que no es un asunto del duelo mal elaborado, sino que era cuidadora primaria de muchos años y no pudo rehacer su plan de vida, ¿no? Entonces va dando cuenta de diferentes cosas. Yo creo, Thalía, nunca pensaría en la posibilidad de generalizar o de dar una especie de receta. Simplemente lo que yo hace rato expuse fue un momento frecuente, ¿no? El momento del diagnóstico, el momento que es internado. Es decir, hay una serie de elementos ahí
que van generando un mayor o menor impacto. El mayor o menor acompañamiento que siempre va a ser esa parte de nuestras tradiciones de comunidad, que aunque no conozcan, van a dar el pésame a las personas, es una forma de acompañamiento. Pero lo que también estamos viendo es la propia alternativa de las personas para encontrar esa posibilidad de encontrarse con los demás, no obstante esto, porque la distancia física no es una distancia social. Eso es lo que hay que tener muy claro. En la medida que haya mayor vinculación de comunidad, creo que el acompañamiento va a ser mejor. Lo que se haya vivido en este sufrimiento, hay familias que han perdido 3 y 4 integrantes de una familia. ¿Ustedes creen que podríamos dar la misma recomendación a ellos o de una comunidad, creo, de Iztapalapa, que en un lugar muy reducido hay una cantidad de vecinos muertos? No puede ser generalizable. Las costumbres, las formas de manejarlo, la forma que se llevó a cabo y las repercusiones en lo económico, social y demás que tenga, va a poder magnificar o ser más sobrellevadero una condición de duelo. Al menos en México, no decían, acostumbramos a reírnos de la muerte, ya. Ahí hay una parte que nos comunica, pero que no nos deja perder el sufrimiento de la gente que oímos, aunque no la hubiéramos conocido, ¿no? Entonces, justo el algoritmo es eso, no se puede generalizar. La gente va a tener que generar sus propios procesos y algunos tendrán necesidad de un apoyo y habrá que buscar darlo. Y a veces, como psicólogos, podemos difundir una cantidad de cosas, de información para naturalizar ciertos procesos, que también eso ayuda. O sea, como lo dijo Jorge, tanto en lo individual como recurrir a otras formas para ello, pero no hay manera de una generalización. Y la última cosa que quisiera decir, el propio Jorge dijo, cuando habló, se pensaban de las verdades absolutas, ¿no? No hay verdades absolutas, ni hay la posibilidad de estar psicologizando todo, como bien también coincido con él. Entonces, ¿qué es lo que viene? No nos toca ir construyendo con todo lo que va pasando, ¿no? O sea, tampoco tenemos la respuesta y somos parte del problema en el sentido de que también nos impacta, pero justo por eso y por nuestra posibilidad de influencia con los demás debemos de ser muy sensibles y muy cuidadosos con nuestras respuestas. Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo creo que aquí vamos a tenerlo que dejar. Hay algunas cosas que se quedaron en el chat, reflexiones, en fin, yo sugeriría que se los enviáramos a los panelistas y si tienen de alguna manera la posibilidad de contestarlo ya directamente, si son alumnos, en fin, pues que así lo hicieran, porque no podríamos dar cauce a todas las reflexiones y preguntas que surgieron, que me parece excelente. Y me da mucho gusto, pero vamos a pedirle a Carla que nos haga el favor de, al maestro Jorge, hacerle llegar ese chat para que él pueda ver. Sobre todo, me apena aquí con Diego Centeno, que nos pedía, no dejen de contestar mi pregunta, pero bueno, los dos conferencistas tienen una actividad enseguida y entonces tenemos que dejar aquí ya esta sesión. Les agradecemos mucho su presencia. Les mandaremos la liga de las maneras que podamos, así como recibieron la invitación, porque esperamos que Jorge nos apoye, Jorge Gold nos apoye para subir también esta conferencia a YouTube y tendremos pues en breve, espero, esta sesión también para que la puedan conocer quienes no estuvieron hoy y para que si a ustedes les interesa regresar sobre algo de lo dicho, pues también estará allí disponible. Entonces, pues les agradezco, doctora Mari Carmen, maestro Jorge. Gracias. Gracias a ti también, Soraya. A Carla y a Jorge Gold, el apoyo enorme siempre para que estas cosas nos
nos funcionen bien y puedan ser difundidas, y podamos seguiremos pensando, vienen vacaciones y un próximo fin de semestre y luego un nuevo semestre, y seguramente tendremos algunas otras actividades que ya les comentaremos. Y bueno, pues mucha salud, lávense las manos. Felices vacaciones. No es de sentido común, que la gente cree que ya las trae limpias porque no se ve la mugre, entonces lávenselas aunque crean que están limpias. Y bueno, pues que estén mucha salud para todos. Felices vacaciones. Muchas gracias, igualmente. Felices. Saludos, Jorge. Los Saludos, Jorges. pásenla muy Soraya, bien. Carlita, gracias. Germán. Saludos. Hasta luego. Bye.